Lo dijo en la primera hora. 7:16. Hay un añadido al tema de México y la relación con Ecuador, y es que en septiembre renunció el embajador Francisco Carrión Mena, el doctor Francisco Carrión Mena, diplomático de carrera, ex canciller de la República, se desempeñaba como embajador de Ecuador en México. Él renunció en septiembre, ya en el tramo final del gobierno del presidente Guillermo Lasso, y digamos, no había sido nombrado un nuevo embajador o embajadora. Justamente le he pedido al doctor Francisco Carrión Mena que nos atienda, y tuvo la gentileza de aceptar esta invitación para conversar sobre lo que ha pasado, el alcance de este conflicto. Señor embajador, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por esta invitación. A usted, señor embajador. A ver, primero una lectura suya sobre lo que ha ocurrido. Usted es un diplomático de carrera, un estudioso además del derecho internacional, y además se desempeñó como embajador de Ecuador en México hasta septiembre. ¿Cómo lee lo que pasó el día viernes en la Embajada de México en Quito? Para serle absolutamente franco, yo pienso que es una barbaridad lo que se hizo al allanar la sede de la Embajada de México en el Ecuador. Es inconcebible que un grupo de militares o de policías ingrese de manera, por la fuerza, a una sede diplomática para atrapar a una persona. De ninguna manera. Eso no es aceptable en el derecho internacional, y creo que el Ecuador cometió un gravísimo error cuyas consecuencias hasta ahora no las hemos dimensionado con lo que pueda pasar en el futuro. Ya México ha establecido lo que era previsible, sanciones bastante graves, y creo que pueden venir más todavía. A ver, sustentemos su apreciación. ¿Por qué es una barbaridad lo que ha ocurrido, doctor? Bueno, porque es la violación de una ley. Un convenio internacional es una ley entre las partes que son miembros de ese convenio, y violar de una manera absurda, clara, y a la luz en la noche, de la forma en que se ve en los videos que han circulado, es inconcebible. Es decir, eso no se puede hacer. Pueden hacer eso ahora lo mismo con cualquier embajada ecuatoriana en cualquier parte del mundo, y eso no es concebible dentro del derecho al que supuestamente estamos obligados. Eso no se puede hacer, y no hay justificación alguna, porque he visto ya que por ahí aparecen personas que buscan justificar este hecho, y a mi juicio no tiene justificación, es injustificable. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente, le saluda Belkis Sánchez. En la tarde del sábado pudimos escuchar las declaraciones por parte de la canciller Gabriela Sommerfeld a propósito de lo ocurrido. Ella esgrimió una serie de argumentos que, o sobre los cuales muchos coinciden, no tienen asidero legal para haber actuado en la forma como actuó el gobierno ecuatoriano. Al menos dos elementos, creo yo, se quedaron en la retina de muchos. De un lado, desde el gobierno ecuatoriano se dijo que había una alerta de fuga inminente por parte de Jorge Glass. Y de otro lado, se cuestionó al gobierno mexicano tras haber concedido el asilo político, y en esta línea se dijo que la embajada mexicana, al recibir a Jorge Glass, contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial y demás. ¿Son estos acaso argumentos suficientes como para justificar esta irrupción en la embajada? Insisto, no hay, buenos días, Belkis. Insisto, no hay argumento legal, ni de hecho, ni de derecho, para hacer una actuación como la que se hizo el viernes de la noche. De ninguna manera. La incursión no se justifica, y es una violación al convenio de Viena, del cual el Ecuador y México son signatarios y son estados parte. No existe ninguna explicación que pueda servir para justificar lo acontecido. Ni siquiera el señalar o el calificar de ilícita la concesión del asilo político al ex vicepresidente Glass.
No, ni eso, ni eso. México estaba en su derecho de calificar El estatus. el estatus perdón, se me escapa la palabra, de el estatus de asilado, ¿ya? Y el Ecuador estaba también en libertad de dar o no el salvoconducto. El Ecuador no consideraba, pues no le daba el salvoconducto, simplemente con eso el señor se quedaba en la embajada y era competencia de las fuerzas del orden impedir que él salga, y si es que salía, pues atraparlo por disposición de la ley. Ahora bien, desde el viernes en la noche, cuando ocurrió este hecho, venimos hablando de la serie de implicaciones que tendría para el Ecuador esta acción. ¿Cuáles pueden ser, en efecto, estas consecuencias que le traería al país el haber ingresado de esa manera a la Embajada de México en Ecuador? ¿Cuál es la primero la condena mundial, el rechazo mundial. Hasta ahora, por lo menos yo no he conocido ni he visto ningún país en el mundo que se solidarice con el presidente o con el Ecuador en la persona del presidente Noboa. Ningún país. Y eso afecta tremendamente la imagen internacional del Ecuador. El Ecuador no puede justificar una cosa así. Es lamentable, pero esa es la gran verdad. Por otro lado, cada país puede tomar medidas. El primero México, ¿no? El México ya ha tomado ciertas medidas y ha anunciado que acudirá a la Corte Internacional de Justicia. Lo que resuelva la Corte Internacional de Justicia, el Ecuador tendrá que cumplir, que podrán ser, no me atrevo a decir qué medidas sean las que tome, pero eso tendrá que cumplirse. Es decir, de cualquier forma, el Ecuador sale perdiendo grandemente, de una manera, es más, vergonzosa, diría yo, por haber violado de una manera tan abierta la ley internacional en esta materia. Le pregunto ahí, ¿hasta dónde podría llegar la Corte Internacional de Justicia? Si invocamos, no sé, precedentes o situaciones similares, pero ¿qué tipo de acciones e incluso sanciones podría tomar la Corte, doctor? Bueno, eso sería adelantarse a lo que pueda resolver la Corte, ¿no? Pero sanciones económicas sería una, y en la penuria en la que estamos sería nefasto que el Ecuador se vea obligado a pagar una sanción económica y después, claro, pedir disculpas a México, si es lo menos que deberíamos hacer. En fin, varias son las posibilidades. Está en los jueces de la Corte la posibilidad de sancionar de diferentes maneras. Doctor, a ver, todo esto tiene su génesis y la génesis es la situación de Jorge Glass. Vuelvo otra vez con el tema. Luego de la declaración de Andrés Manuel López Obrador, que fue cuestionada por el gobierno del presidente Noboa, con ese argumento, a mí en lo personal me pareció un desatino, me pareció inaceptable la declaración del presidente López Obrador, lo dije el día viernes en este espacio, pero al mismo tiempo me pareció un exceso la decisión del presidente Noboa de declarar persona non grata a la embajadora de México en Ecuador. O sea, me pareció exagerado. Ese mismo día hay una nueva intervención de López Obrador donde concede el asilo político a Jorge Glass y ahí es donde estalla todo este problema. ¿Qué hubiese tenido que hacer el Estado ecuatoriano al no estar de acuerdo con la concesión del asilo político? ¿Cuál hubiese sido el camino, doctor, que no implique el asaltar una embajada? Bueno, vamos a ver, lo que podía haber hecho primero es una nota de protesta entregada a la embajadora aquí en Quito por las declaraciones del presidente López Obrador. Esa quizás habría sido la primera, el primer escalón, digamos, el primer escalón de una acción que no se sabía en qué iba a terminar y que terminó en lo que todos conocemos.
ese hecho ya es una reacción diplomática, y luego de eso, si no eran satisfactorias las excusas o las explicaciones de la embajadora, ahí sí, pues, pedir su retiro o su salida del país, declarar la persona no grata, ¿ya? Ahora, la reacción de México es muy firme, muy coherente con lo que había sucedido, y yo creo que eso da la dimensión de lo que ha venido sucediendo de manera acelerada desde el día viernes de la noche hasta hoy. Hoy habrá que ver, supongo que la OEA se reunirá de inmediato. El miércoles ha sido convocada. Es de suponer que hará lo propio y se tomarán medidas dentro del contexto, de este contexto multilateral que hará mucho daño, creo yo, a la ya deteriorada imagen internacional del Ecuador. Doctor, y vuelvo a lo del jueves, en realidad, que provocó la reacción del gobierno ecuatoriano. Le pregunto su opinión. Yo he expresado la mía, le pregunto a usted, que es el especialista. ¿Fue un desatino la declaración del presidente López Obrador cuando él estaba hablando del asesinato de una candidata de su partido, del partido Morena, en la zona de Celaya, en México, e hizo la comparación con lo que ocurrió ayer con Fernando Villavicencio, y habló, obviamente, mantuvo la misma tesis que voceros de Revolución Ciudadana han sostenido desde el año pasado, que el asesinato, entre otras cosas, fue para impedir el triunfo de Luisa González? Palabras más, palabras menos, lo dijo el presidente mexicano. ¿Usted cree que ahí cometió un exceso que allana el camino para este impasse, doctor? En eso hay que estar conscientes, que ese es el desatino del presidente López Obrador que genera todo lo que vino después. Él perdió, como digo yo con frecuencia, perdió la oportunidad de quedarse callado. ¿Para qué tomar un caso de un país que no venía para nada a ser un ejemplo del asesinato de un candidato presidencial? Eso es absolutamente deleznable, eso no es aceptable, ¿ya? Y eso fue lo que desencadenó todo lo que ha sucedido hasta hoy. De no haber hecho esas declaraciones del presidente, todo estaría igual, todo seguiría igual. Pero ahí vienen las especulaciones de que todo estuvo imprevisto, todo. Yo no creo que haya estado, vamos a decir, establecido previamente de lo que iba a hablar, cómo lo iba a decir, porque inclusive la forma en que lo dice es un poco extraña, se detiene en las frases, en las palabras, daría la impresión de no estar seguro de lo que está diciendo, en fin. Ese creo que es el origen de todo este problema, y en eso sí tenemos que estar claros, al margen de que la violación a la sede, a las premisas de la Embajada de México es absolutamente inaceptable. Hay que tener presente que lo que motivó todo esto son las palabras del presidente López Obrador. Doctor, voy a insistir un poco en lo que planteábamos al inicio de esta entrevista, porque hace minutos en el medio Coavisa fue entrevistado Roberto Izurieta, secretario de Comunicación. Sí, le acabo de pasar a Roberto Carlos el video. Ya lo vamos a descargar. Prosigue, Belkis, perdón. Ya lo vamos a descargar para que vamos a revisar justamente esta declaración, pero en esencia, sobre la invasión a la Embajada de México, Roberto Izurieta aseveró que fue una decisión difícil y reitera que se la tomó para evitar una posible fuga de Jorge Glass. Agregó que la responsabilidad del gobierno es con el sistema de justicia ecuatoriano. ¿Qué lectura le merece a usted esta posición? En este caso concreto no le veo yo mayor sentido. De lo que se trataba era de la salida física del señor Glass, que había que impedir. Se especula de que ya estaban listos para salir de la sede de la embajada, pero eso es muy difícil de comprobar. Y también es menospreciar la capacidad de los policías y militares que estaban en buen número circundando la sede diplomática
en su capacidad de detener a una persona que está pretendiendo escapar de un local, ¿ya? No sé, yo en eso tengo una visión distinta. Sería inclusive, como digo, menoscabar la capacidad de nuestras fuerzas policiales y militares para evitar la fuga en un ambiente inclusive caldeado, como se ve en los diferentes videos que han circulado. Permítame compartir con usted. Vamos a escuchar a Roberto Izurieta lo que le dijo a Lenin Artida de Coavisa hace minutos y me gustaría una reacción de nuestro invitado. Póngale, por favor. Secretario, ¿no fue entonces una acción irreflexiva? ¿Se puede asegurar que antes de tomar la decisión de entrar a la Embajada de México sí se evaluaron las consecuencias que podría tener ese hecho? ¿O definitivamente lo único en que se pensó era en evitar la fuga del ex vicepresidente Jorge Glass y en evitarlo a cualquier costo? Fue una decisión muy difícil. Yo no participé en el proceso de decisiones, una decisión que se tomó con el recato, con la prudencia del caso. A mí se me comunicó cuando la decisión había sido tomada para ver posibles cómo podríamos comunicar. Lo que sí podría decir que, y se nota por la preocupación, la seriedad de las personas que estuvieron involucrados en esa decisión, fue una decisión muy difícil, fue una decisión que tomó horas, pero al mismo tiempo teníamos la urgencia de qué pasaría si la decisión se toma tarde y cuando se toma esta acción, la persona, el condenado que estaba en la embajada habría ya salido. Como vimos también en la declaración del funcionario de la Embajada de México, estábamos por salir. ¿A quién se refiere estábamos por salir? No estaba ahí la embajadora. ¿A quién se refiere? Estábamos por salir. Esa era la urgencia, esa era la seriedad, esa era la gravedad, pero sobre todo lo que hay que entender es cuáles son nuestras responsabilidades. Esto es, si estamos enfrentados en una situación que no hemos buscado, porque esta situación ha sido agravada por la retórica política de parte del presidente de México en sus sabatinas en los últimos días, agravadas con frases que prefiero, para no incrementar la disputa y las tensiones, no repetir. Nosotros no buscamos estar en esta situación. Las decisiones que teníamos eran muy difíciles, pero nuestra primera responsabilidad es con el sistema de justicia ecuatoriano, independiente, para que no se permita otra vez la impunidad a ojos y vistas del Estado. Muy bien, esto es un extracto de lo que ha dicho. Dice que la responsabilidad es con la justicia ecuatoriana. Él habla de prudencia. O sea, no sé hasta qué punto se puede hablar de prudencia con lo que pasó el día viernes. O sea, son términos que yo no encuentro justificación, señor embajador. Pero, ¿usted qué opina sobre lo que acaba de justificar el señor secretario de Comunicación de la Presidencia? No, pues a mí me parece, todo lo que ya he dicho de alguna manera responde a la inquietud suya, Fabricio. Es menospreciar, por ejemplo, la capacidad de la fuerza pública ecuatoriana, el impedir que una persona salga de una casa, porque se trata de una casa, la embajada. Con ubicar una camioneta en la puerta para que no salga ningún vehículo, estaba supuestamente ya imposibilitada la salida del señor Glass. Y mantener eso durante un tiempo y hacer lo que ha venido haciendo desde hace, creo que es desde, no sé cuántas semanas ha estado recluido el señor en la embajada, pero yo creo que hay formas, siempre hay el profesionalismo de nuestras fuerzas del orden para impedir que una persona salga de un local. Lo de la embajada de Argentina les tomó por sorpresa, porque creo que había uno o dos policías y nada más en la puerta. Ya aquí usted puede ver todo un contingente de militares y de policías alrededor de la casa, de la sede de la embajada, que no digo con facilidad, pero que bien hubiera podido evitar la fuga del señor
Glass. Eso es muy claro. Eso es, y en esto no hay que... yo llamo a la serenidad y a no politizar el asunto, ¿ya? Porque decir que los correístas tenían una posición y que el resto tenía otra posición. No, aquí es una violación pura y simple de un instrumento internacional, la Convención de Viena, del cual son miembros México y Ecuador, y los dos tienen que respetar ese instrumento internacional. Así de fácil. Doctor, lo último de mi parte. Si bien hemos visto que está clara la posición del gobierno ecuatoriano, o al menos no se avisora una intención de retroceder, de dar el brazo a torcer de alguna manera, en este punto en el que nos encontramos hoy, ¿hay alguna acción que pueda adoptar el Ecuador para evitar mayores consecuencias tras lo ocurrido? ¿Cuál debería, por ejemplo, ser la postura de Ecuador en la OEA? Bueno, lo primero es pedir disculpas, ¿no? Es decir, después de haber cometido un error de esta naturaleza, que es la violación de un convenio internacional, pedir disculpas, es lo menos que podría hacer, pero eso, claro, no resolvería las cosas, ¿no? Recordemos cómo el presidente Uribe de Colombia en Santo Domingo, en la República Dominicana, pidió disculpas al Ecuador por la incursión inaudita, igualmente inaceptable, del campamento o del sitio donde estaban los miembros de las FARC, y el propio, claro, no satisfizo de ninguna manera eso la posición ecuatoriana, pero empezó por pedir disculpas y se levantó de la mesa para ir al propio presidente Correa, estrecharle la mano y pedir nuevamente las disculpas por lo acontecido. Eso es lo primero que tiene que hacer el Ecuador, ¿ya? Pero eso, obviamente, por la posición en que vemos en que están, no va a ser el caso, no va a ser el caso. Embajador, y lo último para cerrar, a propósito de un tuit que me compartieron en este momento, hay una tesis que sostiene una jurista chilena, dice: aprovechamos el interés actual de las misiones diplomáticas para recordar que esta creencia popular de que una embajada es territorio del Estado que representa es equivocada. Yo le pregunto si es equivocado eso, porque de lo que yo conozco, usted es el especialista, yo que soy ignorante en esto y por eso acudo a ustedes que son los especialistas, pero de lo que yo conozco, un territorio de un país, una embajada de un país, ¿es territorio de ese país o no es así, embajador? Definitivamente que lo es. Ahí aparece la figura esta jurídica de la extraterritorialidad. La extraterritorial, que significa que ese territorio que es el de la sede de la embajada, sede de la residencia de la embajadora, en este caso de los diplomáticos, de los vehículos, aparece como le digo, esta figura jurídica de la extraterritorialidad. A ese territorio no puede ingresarse sin autorización y sin el pedido del titular o la persona encargada, sin el pedido, como sucedió, me viene a la mente el caso del señor Assange en Gran Bretaña. Si no era por pedido del embajador de esa época, los policías británicos no entraban a la embajada de ninguna manera. Una potencia como el Reino Unido, ya vio usted que respetó la Convención de Viena, ¿ya? Y en el caso ecuatoriano era una situación similar. Es la figura de la extraterritorialidad. Decir que es territorio es un poco una simulación, pero ahí no se puede entrar sin autorización de la persona responsable de las premisas del Estado que tiene su embajada muy bien delimitada en este lugar, en este caso en Quito.
Correcto, señor embajador. Gracias por el tiempo y por la gentileza de atendernos en esta mañana. Usted que además es un conocedor de los temas diplomáticos, con un largo recorrido en el Servicio Exterior ecuatoriano y que además hasta hace pocos meses se desempeñó como embajador en México. Embajador Francisco Carrillo, muy amable. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias al embajador Francisco Carrillo Mena, que ha estado con nosotros hablando sobre este tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.